7 minutos con Eti. Un podcast que reflexiona la vida de una extraordinaria mujer. Queridas amigas, queridos amigos, es un gusto volvernos a encontrar. Esta vez quisiera proponerles una reflexión en torno a una pregunta que ya en otros contextos se ha hecho, se ha realizado, se ha formulado y tiene que ver con el Dios de Eti. ¿Cuál es el Dios que Eti descubrió tras su proceso de interioridad, tras su proceso en contacto con el psicoanálisis, por ejemplo, tras su proceso en contacto con la literatura rusa o con la lectura de algunos textos de autores cristianos también? ¿Cuál es el Dios que emerge de la experiencia de Eti? Podemos afirmar de alguna manera que se trata del Dios judío, del Dios cristiano. ¿Cuáles son esos rasgos de Dios, del Dios de Eti? Me parece que es una pregunta que, si bien se ha formulado y que concretamente ahora recuerdo que fue un poco también la pregunta que en una tesis doctoral se hacía Alessandra Plesnoyano en Canadá, una tesis que fue escrita en francés, una tesis doctoral de hace unos cuantos años, pero que hoy vale la pena volverla a hacer en el contexto que vivimos actualmente y que concretamente por estos días celebra el mundo cristiano. No podemos ignorar que en ese proceso de encuentro con Dios de Eti va a tener una particular importancia también la espiritualidad de Oriente, la espiritualidad rusa, porque ella misma tiene sus raíces en Rusia. Recordemos, su mamá era una judía rusa y ella tiene ese influjo de la espiritualidad de Oriente, la espiritualidad que, como ella en su momento también habla del gran flujo, de de la amplitud del horizonte, de esto que más allá de todo recompone la oración, que no es un rito, que es más bien una experiencia profunda, eh, que incluso va a atrapar a personas no creyentes, a personas que en nuestro tiempo no se matriculan con ninguna religión, que más bien están en búsqueda, pero que no quiere que esa búsqueda se matricule con ninguna iglesia. La espiritualidad de Eti va a tener esa capacidad de acoger y de abrazar a quienes hacemos preguntas y muchas veces no sabemos desde dónde las hacemos, pero están emergiendo desde muchas fuentes en muchos seres humanos en este momento histórico que vivimos. Así que, si bien el Dios de Eti es un Dios que de alguna manera está en el centro de la destrucción del pueblo judío en ese momento, el Dios de la catástrofe, de alguna manera se va a convertir en signo de resistencia, incluso para Eti se va a convertir en signo de su propia libertad profunda interior. Así que, amigas y amigos, la razón y la inteligencia, si bien
son muy importantes para Eti. Los asuntos del corazón y del afecto los va a ir resignificando desde su lucidez intelectual, pero desde su profunda experiencia de descubrir a Dios amor. Y ese Dios amor que ella descubre está muy similar al Dios amor del que nos hablan los evangelios, en una relación muy libre. Ella, como decíamos antes, le habla como si fuera un amigo. Eti inventa una forma de lenguaje para dialogar con Dios, para estar como escribiéndose cartas profundas de amor con Él, que en eso se convierte esa última parte de su diario. No hay una educación propiamente cristiana previa y sin embargo hay una profunda intimidad con ese Dios que se asimila bastante con nuestro Dios cristiano y con quizás las experiencias de Dios desde otras confesiones, pero que más allá de ellas, la experiencia de hoy de Eti marca una manera de hallar respuestas y sentidos en este caminar de búsquedas en el que hoy los seres humanos nos encontramos buscando horizontes. Te invito, querida amiga, querido amigo, para que te sumerjas un poco más en estos diálogos de amor de ti con Dios, unos diálogos que desde la entraña misma le van a sugerir a ella la necesidad de convertir ese diálogo de amor en amor hacia la humanidad y en una desenterradora de Dios de los corazones de cada ser humano. Nos encontramos la próxima. Medita estos textos. En este episodio hemos escuchado fragmento del Padre Nuestro en arameo, la evocación de Bruno Culetti bajo el arco cantan las campanas, folclor ruso, interpretado por la soprano Elizabeth Patima. 7 minutos con Eti. Un podcast que reflexiona la vida de una extraordinaria mujer.